Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Por estar con nosotros. Tenemos la bienvenida al economista Rodrigo Izurieta. Él es presidente de la Cámara de Minería. Con él queremos hablar sobre las proyecciones del país. Muchos hemos escuchado, oímos permanentemente las proyecciones, tanto en minas que pueden permitir explotación de cobre, de oro, y se habla de que Ecuador tiene un futuro cifrado muchísimo en la minería. ¿Cómo conseguir, economista, este equilibrio entre explotación minera, que puede ser muy positiva para el Ecuador, pero también cuidado ambiental, cuidado con los sectores sociales involucrados y respeto a una serie de normativas? Casi no hay zona en el Ecuador donde no tengamos potencial minero. Uno piensa en Amazonía, pero también está la sierra, está la costa. ¿Cómo avanzar hacia el mundo de la minería a gran escala? Buenos días y buenos días a su audiencia. Sí, en efecto, el Ecuador tiene un potencial minero enorme. Estamos al mismo nivel que Perú, que Chile. Y aquí hay una cifra muy importante, y es que el Ecuador tiene una participación de la minería al PIB de menos del 1%. Y si en el momento actual. En el momento actual. Y si comparamos eso con lo que tiene en promedio el mundo, el promedio entre países que tienen minería y los que no tienen minería es el 4%. Es decir, inclusive respecto al mundo, estamos muy por debajo, sin considerar nuestro potencial, digamos que es bastante importante. Y en relación a Perú y Chile, Perú tiene 9%, Chile tiene el 16%. El país con menos pobreza en la región es Chile. Y su economía se basa en la minería y en un modelo, digamos, aperturista al mundo. Entonces, hay muchísimo potencial para que la minería sea parte de un modelo de desarrollo importante. Respecto al potencial, a los riesgos, etcétera, la minería, como cualquier otra actividad económica, tiene un impacto ecológico, es decir, una carretera, una hidroeléctrica, un centro comercial, etcétera, todo tiene un impacto ecológico. La minería también lo tiene. Pero hay que dividir aquí lo que es la minería formal y la minería informal. Así ya queríamos ir. Hay un tema. Ecuador en este momento es menos del 1% del PIB, pero básicamente es minería artesanal e informal. Uno recuerda imágenes, recuerda historias de la zona de Nambija, de la zona de Portobelo, en la provincia del Oro, o la propia Zaruma. Es lo que en este momento estamos produciendo, pero de manera casi artesanal. ¿Qué preocupa a la ciudadanía con el tema minero? Uno, fuentes de agua. Y dos, usted pone como ejemplo Chile y Perú, pero Chile y Perú son zonas al momento en Chile fundamentalmente desérticas donde hay explotación minera. En cambio en Ecuador, al ser uno de los países más megadiversos del mundo, la explotación va a ser en zona amazónica extremadamente rica en biodiversidad. ¿Cómo controlar o cómo analizar o comparar lo que es hacer una minería a cielo abierto en Chile o una minería a cielo abierto en la Amazonía ecuatoriana? Sí, mire, hay que tener algunos conceptos en mente. Primero, por ejemplo, si uno considera el impacto ambiental que puede tener la minería respecto a su contribución al PIB y lo que puede tener, por ejemplo, la agricultura, impacto ambiental versus contribución al PIB. Uno puede decir que la minería es hasta más limpia que la agricultura. ¿Por qué? Porque tiene un impacto ambiental muy concentrado y función o resultado de ese impacto ambiental tiene una contribución al PIB enorme. En cambio, por ejemplo, la agricultura tiene un impacto ambiental muy disperso y una contribución al PIB en función a su impacto ambiental limitado. Pero nadie está diciendo no hagamos agricultura. Digamos, hay que hacer la actividad y hay que tenerlo controlado. El Ecuador tiene una de las reservas de agua per cápita más altas del mundo. Está en el 15% más alto de países con mayor reserva de agua dulce per cápita. Es decir, aquí no hay un problema de escasez de agua que vamos a enfrentar una sequía, no. Pero sí podemos contaminar el agua. No es cuestión de escasez de agua, sino el tema de contaminación. Usted mismo decía, en este momento existe minería artesanal. La minería artesanal en la Amazonía lava el oro
o cualquier tipo de mineral en base a mercurio. Ese mercurio va a los ríos. Los ríos alimentan el Amazonas y el Amazonas en Brasil tiene ríos de residuos de mercurio generados en los Andes, o peruanos o ecuatorianos. Y eso, si uno lo ingiere, come un pez, pesca un pez, tiene un pescado que ha ingerido mercurio y yo soy contagiada. Y eso kilómetros y kilómetros y kilómetros más allá. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de temas? No es el acceso al agua, sino es la contaminación del agua. Y lo que usted dice es muy cierto y es un problema enorme. Ahora, aquí hay que ser muy claros, ese es un problema de la minería ilegal, porque la ley ecuatoriana dice que no se permite el mercurio en la actividad minera. Ninguna empresa formal, ninguna empresa minera formal, ni chiquita, ni mediana, ni grande, jamás va a utilizar mercurio. Los que utilizan mercurio es la minería ilegal, ni siquiera la artesanal, porque hay mineros artesanos que cumplen con la ley, pero hay muchísima minería ilegal. La mejor forma de controlar la minería ilegal es promoviendo la minería formal. ¿Por qué? Porque si no tenemos que tener un ejército, no sé, duplicar, triplicar el ejército ecuatoriano para mandarles a todo el territorio a controlar que nadie haga minería ilegal. En cambio, si es que hay minería formal, empresas formales responsables que están en el territorio, está en su interés controlar su concesión y su área de impacto. Entonces van a estar monitoreando qué pasa con el agua, qué pasa con fuentes contaminantes, etc. En cambio, si es que decimos no a la minería formal, eso va a ser un territorio aislado, sin control. Entonces tendríamos que, no sé, generar un ejército de control para que no exista contaminación. Entonces, usted dice, es positivo que exista minería formal, regulada, cuidada, además con parámetros internacionales y los propios que tenemos aquí como Ministerio de Ambiente. ¿Cuándo Ecuador empezará producción? Porque ya vemos proyectos como Mirador o Fruta del Norte que están en proceso. También el famoso yacimiento encontrado en Zamora de oro es de los más grandes del mundo y el riesgo es que si no se actúa de manera formal, al estar identificado puede ingresar al mundo informal. Exactamente, ese es un muy buen punto. A ver, en minería los plazos son bien largos. Desde que, en promedio en el mundo, desde que uno empieza la exploración hasta que resulta una mina en producción, si es que tiene la suerte la empresa de encontrar algo, son más o menos 12 años. Es decir, todo a bien largo plazo. En Ecuador, lamentablemente, hemos estado paralizados desde más o menos el 2008 al 2013. Desde el famoso mandato minero de la Asamblea de Montecristi. Exactamente, desde ahí hasta más o menos el 2003 estuvimos paralizados, con un marco regulatorio muy punitivo, muy complicado en temas de regulación, en temas tributarios, etc. En 2013 el gobierno se dio cuenta que se había equivocado. El presidente Correa mismo lo ha dicho en varias sabartinas de intervenciones públicas, de que se equivocaron y que estaban reversando. Entonces recién a partir del 2013-2014 se empezó a corregir los problemas que había en el marco regulatorio y desde ahí se han retomado muchos de los proyectos. Los dos que usted comenta, el proyecto Mirador, que es de cobre, que está en Zamora, y el proyecto Fruta del Norte, que es de oro, que son proyectos de clase mundial, es decir, muy ricos, han retomado sus inversiones. Entiendo que el proyecto Fruta del Norte piensa empezar a producir en el 2020 y el proyecto Mirador empieza a producir creo que en el 2019, es decir, ya están avanzando en el proyecto de construcción de minas, estudios de factibilidad, etcétera. Luego de eso, digamos, tras de esos hay muchos otros proyectos más pequeños, medianos, inclusive hay unas expectativas de proyectos de similar tamaño. Por ejemplo, tenemos el proyecto Cascabel en la provincia de Imbabura, que es también un descubrimiento bastante importante. Tenemos Loma Larga, que está en Azuay, que también es un descubrimiento muy importante. Todos estos vienen atrás. Y detrás de ellos vienen otras empresas pequeñas, medianas, extranjeras, locales, que han hecho exploraciones, que tienen indicios de poder encontrar depósitos interesantes, rentables, nuevos, y están haciendo inversión para comprobar si son rentables, digamos, la fase de exploración. Entonces todo esto se viene, cada una de estas fases tiene un impacto muy positivo en la economía. La minería es de las industrias con un mayor multiplicador del PIB, es decir, por cada dólar que se invierte en la minería genera un encadenamiento productivo y de dinamismo económico muy importante. Entonces, a medida de que se le deje a la industria formal minera avanzar, de que se la regule con leyes ambientales coherentes y prudentes, la minería va a ser parte de una economía fuerte, que avanza en tecnología, que presta muchos puestos de trabajo de alta calidad, muy bien pagados, y que ayuda a controlar cualquier impacto al medio ambiente. ¿Cómo desmitificar ciertos temas? Porque usted dice la minería en el impacto ambiental, si se hace un análisis, de pronto es menos compleja que
el tema agrícola. Habrá quienes discrepen. Pero ¿cómo romper los mitos? Vemos los problemas en la provincia de la Azuay cuando se habla ya de una operación en las cuencas altas de los ríos de Azuay. Se habla en la zona del Cajas. Entonces hay mucha preocupación de la ciudadanía, es decir, ¿cómo garantizamos la calidad de agua de toda la provincia de la Azuay cuando va a haber una explotación minera en las fuentes? Mire, para empezar uno tiene que pedirle a los opositores a la minería formal, porque a mí sinceramente me sorprende que hay oposición fuerte a la minería formal, y durante los últimos 8 años que ha habido un desarrollo importante de la minería ilegal, la que sí científicamente está contaminando. Usted acaba de comentar que bota mercurio al río, eso es muy cierto. No ha habido oposición. Es decir, yo no me recuerdo que haya habido manifestaciones, grupos organizados que protesten contra esa minería. Entonces, a los opositores de la minería formal, hay que pedirles que actúen de buena fe y que tengan integridad intelectual. Es decir, que hagan los estudios, que se enteren bien, que respeten la ciencia y que las conclusiones que salga de eso, que las incorporen a su discurso y la respeten. Hay auditoras internacionales muy prestigiosas que se dedican a analizar el tema de la contaminación al agua, que han dicho, por ejemplo, en el proyecto de Río Blanco, que no hay contaminación posible por el tema de la explotación de ese proyecto. Entonces, si es que una empresa de esta calidad dice que no va a haber contaminación si se cumplen A, B, C y D, ¿por qué si uno tiene, es que ese estudio no vale? Es que eso yo no acepto. Es que no, pero o sea, uno tiene que tener integridad intelectual. Si eso dice la ciencia, si eso dice un auditor internacional, si eso dice la CENAGUA ecuatoriana, el Ministerio del Ambiente, estudios de universidades, etcétera. Si eso dice, entonces eso hay que aceptar, porque eso es la realidad. Pero si seguimos como oposición basados en mitos y en mala información, entonces no hay forma de progresar, no en la minería, en ningún área del país, porque seguimos actuando y tomando decisiones en base a información falsa. ¿Cómo ve usted, al presidir la Cámara de la Minería, las proyecciones del Ecuador? Usted decía, tenemos recursos tan importantes como Perú o como Chile, podemos cambiar totalmente la presencia del potencial minero al interior del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto tiempo nos dio los ejemplos de Fruta del Norte en el 2020 o de la minera, el proyecto Mirador en el 2019? ¿Qué ocurre con los otros proyectos? ¿Y cuánto se quiere invertir en Ecuador? Porque a veces hay críticas sobre si atraemos o no atraemos inversión como país. En el sector minero las normas ya están claras y las decisiones que tomó el gobierno en un momento dado están claramente dadas para saber con qué condiciones se puede invertir en el área minera. Sí, a ver, yo espero que por lo menos en un plazo de 5 años, porque la minería todo es un poco a largo plazo, que por lo menos lleguemos a estar en el promedio mundial. El 4%. El 4% en 5 años. Pero sería eso, cuadruplicar lo que estamos desarrollando ahora. Exactamente, y tengamos en mente, si aumentamos la participación del PIB de 1 a 4, son 3 puntos del PIB. Por el multiplicador, estamos hablando de que solo el resultado de la actividad minera vamos a aumentar el crecimiento del PIB en más o menos 5 o 6 puntos. Eso ya es un tema muy importante. Si consideramos que ahora el Ecuador está decreciendo, depende de las estimaciones entre 2 y 4,5%, la minería puede ser definitivamente una parte de la solución de los problemas que tiene el país. Yo veo yo tengo la esperanza que el Ecuador consolide su industria formal, su industria minera formal, y que sigamos un modelo de desarrollo como el que siguió en su momento Canadá, Australia, Chile, y que lo está siguiendo ahora Perú, por ejemplo. Es decir, son países que han desarrollado su economía en base a un modelo abierto y en base a la industria minera, que tiene unos encadenamientos muy importantes con el resto de la tecnología. Genera infraestructura, transferencia de tecnología, puestos de altísima calidad. Fíjese que en Chile la industria minera invierte 3 a 4 veces más que cualquier otra industria en el país en capacitar a sus empleados. Y además, ¿cómo garantizar que la industria minera que se establezca en el Ecuador contrate mano de obra ecuatoriana, por una parte, y por otra, ayude a temas de infraestructura? Si uno tomamos como ejemplo el proyecto Mirador, uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo, ¿qué garantía o cómo conseguir que al mismo tiempo que exista la explotación del recurso o del mineral, también existen alternativas? Porque hay que ver cómo se lo comercializan. Está en un puerto especial para sacar el cobre, seguramente el más cercano es Puerto Bolívar. Cómo ir enlazando la actividad minera con proyección y
posibilidades de mejoramiento de infraestructura en el propio país, además del incluir mano de obra ecuatoriana? Que se contrate mano de obra ecuatoriana viene por descontado. Es decir, a medida que una empresa internacional esté aquí, de cualquier industria, incluyendo de la industria minera, esté en el país y haya mano de obra calificada, obviamente le va a convenir contratar mano de obra local. Primero por el impacto social que tiene, que a la empresa minera siempre le interesa generar un impacto social positivo porque es bueno para su proyecto, para su imagen, etc. Entonces no hay mucho que preocuparse, a pesar de que la ley ya obliga. No es necesario que la ley lo obligue, porque la industria minera siempre va a para la minera como tal, pero también todo lo que significa servicios, porque si hay un yacimiento que tiene 500 trabajadores, tiene que haber gente que dé de comer a los 500 trabajadores. Exacto. O sea, todos los servicios involucrados. Exactamente. Entonces, digamos, eso ya viene por descontado. La industria minera tiene que contratar muchísima gente y le conviene muchísimo más contratar a gente local. En temas de infraestructura, como usted bien mencionaba, se necesita puertos, carreteras, puentes. Entonces esa infraestructura viene por descontado. De generación eléctrica también. Plantas de generación eléctrica, que muchos proyectos inclusive generan sus propias plantas por la escala que tienen, y lo hacen obviamente en coordinación con el Estado, con el gobierno, etc. Entonces la infraestructura también viene por descontado, porque sin generar esa infraestructura el proyecto no es viable. Entonces a medida que, por ejemplo, se genera una carretera para sacar el material, esa carretera ya queda ahí de por vida, no es que se la vayan llevando cuando se acabe la mina. Entonces, todo esto genera un desarrollo muy importante. La construcción de infraestructura genera también contratación de trabajo, una expansión económica, mayor productividad, porque gente del sector puede sacar por la misma carretera productos agrícolas, etc. Es decir, hay una serie de elementos que mejoran en torno a la minería. ¿Cómo confiar en lo que usted nos dice y cómo poder llegar a un justo medio en el tema minero? Porque escuchamos a unos que están en contra de la minería, a otros como usted que están a favor de la minería. ¿Cómo ecuatorianos hacia dónde debemos ir? Mire, yo soy ecuatoriano, yo voy a vivir aquí el resto de la vida. Y a mí me interesa que mis hijos vivan en un país con un medio ambiente limpio, productivo, rico, etc. Yo le pregunto a la gente que se pone a la minería, que realmente se base sus opiniones en la ciencia, no en lo que escucha de un amigo o otro, sino que se meta a leer. Fíjese en los casos de Australia, Canadá, Chile. O sea, son países muy ricos, con un medio ambiente muy sano, que han desarrollado su industria minera inclusive con tecnología mucho peor a la que tenemos actualmente. Yo no veo en Canadá una desolación, problemas de salud, digamos, generalizados en la población. No, yo veo un país muy próspero, muy rico, muy civilizado, con mucha empatía entre sus ciudadanos. ¿Por qué no podemos tener eso en el Ecuador? O sea, los opositores mineros, yo les digo, mire, si usted es ecuatoriano, usted realmente está dispuesto a cargar con esa responsabilidad moral de decirle al país, yo me opongo rotundamente a esta industria, dejo de un lado la minería ilegal, es así que funcione, pero a la formal me opongo rotundamente porque alguien me contó que eso era contaminante. No, o sea, entérese, lea la ciencia, vea el caso de países como lo que les cuento, Canadá, Australia, Chile, que son ejemplos de países que se han desarrollado en base a la minería. Eso es posible en el Ecuador. Hagámoslo bien y aprovechemos esta oportunidad que nos dio la naturaleza, o sea, porque no es que todos los países tienen esta ventaja. Aquí la tenemos, aprovechémosla de una manera responsable, pero aprovechémosla. Muchísimas gracias al ingeniero Rodrigo Isurieta. Él es el presidente de la Cámara de la Minería del Ecuador. Él es muy claro en hablar de las ventajas de una minería formal, una minería especializada, no informal e ilegal, que debe rescatar, producir y conseguir los recursos que Ecuador tiene. Ecuador está, de acuerdo a sus criterios, en los mismos niveles que Chile y Perú. Se está empezando explotación minera, sobre todo en la zona de la Amazonía, en la zona de la provincia de Azuay y en otras zonas. Ve con muy buenos ojos la posibilidad de en los próximos 5 años casi cuadruplicar lo que significa este momento el potencial minero en el PIB. Él dice, tenemos el 1%, solamente con el inicio de los proyectos llegaríamos ya al 4%, lo cual nos da alternativas diferentes para un país que está enfrentando crisis económicas. La minería es una alternativa que debe ser cuidada, debemos tener parámetros internacionales, evitar temas de contaminación y garantizar un futuro más próspero para todos quienes vivimos en este país. Gracias nuevamente al economista Rodrigo Isurieta. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Rodrigo Espinosa sobre temas económicos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
¿Está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música? Contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros, en este momento damos la bienvenida al economista Rodrigo Espinosa, con el que queremos hablar sobre un tema que nos interesa a los ecuatorianos y que ha estado presente en los últimos días en los medios de comunicación, el famoso informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las proyecciones, economista, que plantea el fondo? ¿Cuáles son los temas que plantea el Fondo Internacional para el caso ecuatoriano? Mirar qué dice el informe, pero también después queremos su análisis sobre el tema político, económico de lo que vive el país. Muchísimas gracias por la invitación. Como consecuencia del terremoto, el Ecuador acudió al Fondo Monetario Internacional para una línea de crédito que es sin condicionamiento. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de Naciones Unidas muy apreciado a nivel económico, a nivel mundial, ¿no? Aquí en Ecuador se discute mucho del fondo, pero en realidad el Fondo Monetario Internacional tiene un staff de economistas que están al tanto de lo que pasa en la actividad económica. Es gente muy preparada. Es apreciado, pero también es criticado siempre, porque muchos países dicen cuando se cumplen las recetas del Fondo Monetario no mejoramos en economía y más bien se exacerban los problemas sociales. Sí, el fondo ha cambiado. El fondo hace una década atrás adoptaba políticas de ajuste que eran políticas de ajuste que causaban problemas al corto plazo, pero tenían beneficios en el largo plazo. Ahora el Fondo Monetario, como consecuencia de las críticas que han existido a nivel internacional, ha tenido un cambio importante. Ahora, por ejemplo,
persona que se encarga que dirige la parte económica del Fondo Monetario, el economista más importante del Fondo Monetario Internacional. Es un economista que es graduado en el MIT y que forma parte de un grupo de economistas graduados en el MIT en esa época, que son considerados realmente a nivel internacional por ser profesionales de muchísima capacidad, pero no solamente eso, sino que son profesionales que están alejados de la ortodoxia. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, han participado activamente en la resolución del problema de la crisis inmobiliaria que tuvo que enfrentar el mundo, y manejaron administraron, digamos, el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, adoptando prácticas totalmente heterodoxas. O sea, imposible que antes se podía pensar que ese tipo de medidas se podían adoptar cuando teníamos una recesión tan importante como la que se tuvo. El Banco Central Europeo también es quien dirige, es del mismo grupo, ¿no? Bernay, que era del Federal Reserve Bank, también era del MIT y formaba parte de este grupo de economistas no ortodoxos. Además no ortodoxos, porque no solamente ven las frías cifras, sino ven también los entornos, contextos sociales, el problema de la población frente a las cifras frías. Como hay que ver en economía, ¿no? Economía tiene una... Pero anteriormente el Fondo Monetario veía básicamente cifras. Eso es. Cómo tenía un debe y un haber y cómo equilibrar a los dos puntos. Usted nos dice ahora, hace una década empezaron los cambios. Hay un cambio muy importante. Por eso es que, por ejemplo, hoy día el Fondo Monetario tiene un sinnúmero de tramos de deuda que no requieren condicionamiento, como el caso del Ecuador, acabo de decir. ¿Qué significa no requerir condicionamiento? Uno pide el dinero cuando tiene una emergencia como el terremoto y el fondo simplemente le presta. Le aprueba. Le aprueba. ¿Cuáles son los intereses, pero en cambio? Bajísimos, menos del 2%. O sea, no es comparable con los otros créditos que tenemos con Chile. Ninguno. Menos del 2% sin condicionamientos. Creo que es algo cercano al 1%. ¿Y en qué momentos da el fondo? ¿En casos de emergencia como el terremoto? ¿O en qué momento el fondo ayuda a los países con este tipo de fondos? Cuando hay un préstamos de emergencia como este, cuando se produce, por ejemplo, shocks en economía por variaciones en los precios que podía el gobierno haber solicitado antes por la variación del precio del petróleo, cuando hay problemas emergentes del fondo, le permite a usted este tipo de préstamos, que es por el 37% de la cuota. Entonces el Ecuador ha recibido 364 millones, tiene posibilidad por ese mismo mecanismo de recibir 364 millones adicionales en el futuro. Este préstamo es de 5 años, se paga en 5 años, tiene su periodo de gracia, pero realmente las condiciones son extremadamente favorables, como todos los préstamos que da el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en la medida, después tiene usted tramos de crédito que están vinculados con la cuota, que en la medida que van superando a la cuota, requieren de que el país adopte programas económicos que se hacen conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. Y hasta ya van los informes que presenta el fondo. Sí, el fondo lo que hace es, primero, hace un análisis de la situación económica del país, qué riesgos mira, y que yo ni siquiera digo aconseje en estos casos, solamente hace un análisis de la situación económica y presenta lo que ellos ven como problemas, sin obligar a que adopte ningún tipo de medidas. Entonces, por ejemplo, el ministro Rivera señalaba recién en la televisión de que el Ecuador, en la época del ministro Pozo, decía, había recibido apenas 80 millones de dólares, ¿no? Y que ahora ellos están recibiendo 364 millones. Eso es porque hay un cambio. Los gobiernos
a nivel mundial decidieron darle más importancia al Fondo Monetario Internacional y los países desarrollados y los países miembros del fondo incrementaron el potencial que tiene el Fondo Monetario para conceder crédito. Entonces ahora el fondo y el Banco Mundial son dos instituciones multilaterales que son muy reconocidas a nivel mundial, que tienen recursos en cantidades importantes para enfrentar los problemas económicos que tiene actualmente el mundo. Entonces los problemas de ahora son mucho más grandes, entonces tienen más capacidad. Tienen más fondos y tienen diferentes tipos de manejos. Ahora, en el famoso informe que tanto se lo menciona, ¿qué proyecciones plantea el fondo para el Ecuador en los próximos años? ¿Cuán pegado a la realidad es esto y cuán posible es mejorar las cifras que el fondo plantea? Porque es la preocupación que se habla de un decrecimiento, que no va a haber crecimiento en 5 años, frente a lo que el gobierno dice que esto no es real. Mire, este trabajo fue hecho por la misión del Fondo Monetario. Estuvieron aquí en el Ecuador 3 días, de mayo 3 a mayo 5, ¿no? Después, un día discutieron con las autoridades en Washington. Y en base a eso se elaboró un memorándum que terminaron en julio 1. O sea, es una documentación muy sucinta de lo que sucede en la economía ecuatoriana, basada en conversaciones con las autoridades económicas. También han conversado con el sector privado, ellos conversan con algunas personas y en base a eso y a la información que tienen, ellos tomando en cuenta las cifras oficiales, mire, ellos respetan las cifras oficiales hasta las cifras presentadas, ¿no? Y posteriormente hacen sus proyecciones, pero proyecciones, como le digo, de la misión en un espacio de tiempo muy corto. Ahora se ha hablado, y hemos escuchado, por ejemplo, que el fondo ha cambiado la perspectiva que tenía sobre el crecimiento de la economía en el año 2016. Hablaba de un decrecimiento del 4.5% y ahora está hablando de un decrecimiento del 2.3%. No hay tal cambio. Lo que pasa es que quienes hacen los trabajos de reportes mundiales sobre la modificación del Producto Interno Bruto es un departamento específico del Fondo Monetario Internacional que se encarga de hacer eso. Esto de aquí es una misión especial del Fondo Monetario que no tiene nada que ver con el departamento que hace las proyecciones, que no se han cambiado. Siguen hablando de que vamos a tener un decrecimiento del 4.6%. Ellos, pero la otra misión habla del 2.3%. Y dice, vamos a tener un decrecimiento del 2.3% este año y un decrecimiento del 2.7 en el 2017 y un decrecimiento hasta el año 20. Y en el año 21 recién comienza el país a crecer. Pero como le digo, es dentro de una institución. Hay un grupo de gente que se dedica a los análisis de los países y hay otros que son mucho más formados, llamemos así, en obtener estadísticas específicas sobre algún aspecto importante de la economía, como es el Producto Interno Bruto. Ellos se dedican todo el año a hacer análisis de cómo va la economía mundial, todos los países del mundo, cuáles son las proyecciones que ellos tienen de crecimiento. Y es muy aceptado a nivel internacional por todos los países del mundo, países desarrollados, países en desarrollo. Se toma muy en cuenta lo que dice este reporte de las variaciones del Producto Interno Bruto. Esto es una cosa muy limitada. Pero usted como economista, como analista ecuatoriano, ¿hacia dónde cree que vamos a ir? ¿Concuerda con las proyecciones de que vamos a decrecer el 4.7%? ¿O qué va a pasar con la economía en este año y el próximo año? Cuando vemos al propio ministro Rivera hablando sobre otros economistas, como Alberto Dajic, diciendo él está equivocado y ya no estamos en crisis, Ecuador está empezando nuevamente a crecer. ¿Cuál es su posición economista sobre esto? Sí, yo considero que en el gobierno ecuatoriano las autoridades económicas han demostrado una ineficiencia tremenda. Porque las encuestas, ¿qué es lo que dicen en el Ecuador?
que una de las peores cosas es el manejo económico. Nadie está conforme con el manejo de la economía del gobierno del presidente Correa. Entonces, ellos que han demostrado serias deficiencias en la actuación, no pueden dar lecciones en el país de lo que va a ocurrir. Ellos se equivocan a cada rato y mienten. Hace unos meses, por ejemplo, se hablaba, hace un año hablaban de que no iban a solicitar más créditos del Banco Central del Ecuador, del Ministerio de Finanzas. Y hablaba el propio presidente, decía, no importa que el petróleo baje a menos de $20, aquí no vamos a necesitar más créditos. Sí, la política de ajuste va a ser las inversiones y no tenemos ningún problema porque con los gastos permanentes se van a realizar con ingresos permanentes. Y no le daban ninguna importancia. Y ellos, todo el coro que manejan de ministros que manejan la parte económica, repetían lo mismo. Entonces decían, a nosotros no nos va a pasar nada porque nuestra política de ajuste va a ser las inversiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los ingresos permanentes bajaron, y bajaron sustancialmente porque los tributos han bajado. Entonces, al bajar los ingresos permanentes, los gastos permanentes tienen que bajar. Y ese es el motivo por el cual el país, que no ha tenido colchones para enfrentar o hacer políticas contracíclicas, ha tenido que enfrentar una caída importantísima del Producto Interno Bruto. Entonces, si me permite, hay algunas cosas muy interesantes del Fondo Monetario Internacional que podemos dar a conocer, ¿no? Primero, el Fondo Monetario habla de que el Producto Interno Bruto en el 2016 va a decrecer en 2.3, en el 2017 en 2.7, en el 2018 en 1.5, 0.4 de decrecimiento en el 2019, 0.5 en el 2000 y recién en el 2021 vamos a crecer en 1.5. Un dato que es muy interesante, mire, el Fondo Monetario presenta en base a la información que tenemos aquí en el país, que presentan las autoridades, que el 19.2% del PIB era la inversión privada en el Ecuador. La inversión privada representaba en el año 2008 el 19.2% del PIB. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? En el año 2016 se espera que la inversión privada llegue a 16.9, o sea, hay una caída de 3% en el PIB en lo que hace relación a la inversión privada. Eso es muy importante. Ha habido una caída de la inversión privada significativa, de acuerdo con las cifras oficiales, desde el año 2013, 14.1% del PIB. 15% del PIB el siguiente año. Y estamos con problemas serios de crecimiento de la inversión privada. Ha habido políticas del gobierno que están impactando sobre la inversión, sobre la actividad privada. Y la inversión privada está sufriendo dos cosas. Una política muy agresiva contra ellos y segundo, una reducción de la actividad económica que están bajando las ventas. Entonces tienen serios problemas. Y mire, se trata de resolver con proyectos, programas que elabora el gobierno y dice, vamos a ayudar al sector privado con este proyecto que tenemos de incentivo al sector privado, pero no se conversa con ellos. Y se habla, por ejemplo, de que se debe estimular las industrias industrializables, o sea, esas industrias que tienen impacto para la creación de otras industrias, como el caso del acero. Y se están hablando de cosas, pero increíbles, como por ejemplo fue el caso de la refinería del Pacífico, que también era una industria que iba a generar otras industrias, pero resulta que no se han hecho los análisis técnicos adecuados. El Ecuador no tiene acero, el Ecuador no cuenta con petróleo pesado para mantener una refinería del Pacífico como la que están planificando de más de 13.000 billones de dólares. Entonces, son sueños, son elefantes grandes, muy, muy grandes,
yo diría, rayan en la ignorancia, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en desarrollar el país en sectores importantes que tienen un potencial de crecimiento significativo, como el sector agropecuario en el Ecuador es un sector que tiene un potencial inmenso. La agricultura nuestra es cuestión de sentido común. Últimamente se ha desarrollado porque los urbanos han ido al campo. Y las cifras, hace unos días estaba aquí el presidente de la Cámara de Agricultura y decía, en este momento estamos sobre el petróleo en ventas de productos agrícolas. Pero a ver, mire, lo que le quiero decir, yo le digo que la agricultura, nuestro agricultor, no es una persona capacitada, no usa la ciencia para producir. ¿Cómo se ha logrado que el sector agrícola mejore la productividad? Es porque urbanos que no han sido agricultores han ido al campo a producir. Por ejemplo, las flores. Las flores no nació de agricultores tradicionales, sino de gente urbana que fue al campo a producir. Y más bien los agricultores se asustaban y decían, oye, esas inversiones de estas personas, ¿no? Se asustaban. Yo tenía una relación muy estrecha con mucha gente de la agricultura y se asustaban cuando veían. Pero demostraron que son exitosos. Eso quiere decir... Y demostraron que, primero, emplean mano de obra. Pagan el seguro social. Y hay un sinnúmero de proyectos, por ejemplo, usted ve de proyectos de espárragos, de legumbres. De mostaza, de gente de la sierra que ha ido a producir, gente urbana que ha ido a producir en el campo. Entonces, antes, mire, los agricultores tomaban agua lo mismo que tomaban la vaca, de la sequía. Entonces ni siquiera se cuidaban ellos mismos, por eso es que en la agricultura el agricultor vivía máximo hasta los 60 años. Entonces ahora ha cambiado, hay un cambio en el sector agrícola y el potencial de crecimiento es inmenso, porque el Ecuador tiene todos los climas. Tiene todos los climas, tiene todo el potencial, es decir, que las cifras que en este momento del Fondo Monetario pueden ser cambiadas si existe una proyección interna fuerte, ya sea en agricultura, ya sea en agroindustria o en diferentes empresas y sectores de producción que pueden irse generando. Como decía la minería, si es cierto lo que dice la Cámara de la Minería y que vamos a cuadruplicar en el PIB, el tema minero, esas cifras serán grandes. Mire, es cuestión de conocer un poquito el mundo, ¿no? Canadá es un país que se preocupa del medio ambiente. Yo creo que en América Latina, ningún país se preocupa del medio ambiente como Canadá. Eso es indudable. Y Canadá es una potencia minera. Australia es un continente que se preocupa del medio ambiente. Increíble cómo producen, cómo se cuida el medio ambiente. Y es una potencia minera. El Ecuador ya hay tecnología que permite a uno desarrollar estos proyectos sin preocuparse del medio ambiente. Lo que sí preocupa es que las empresas sean chinas, porque los chinos no son los que cuidan el medio ambiente como cuidan otros. Pero estimo que el Ministerio de Medio Ambiente haya puesto sus parámetros que permitan que estas empresas cumplan con los requisitos que ahora la tecnología obliga. Hay potenciales. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, la presencia del economista Rodrigo Espinosa. Él nos da la información del Fondo Monetario Internacional, habla de los nuevos integrantes del fondo en la última década que son economistas no tan ortodoxos como los anteriores y ven varios temas. Además, él dice, es una misión que llegó al Ecuador, estuvo apenas 3 días en el mes de mayo, después dieron reuniones en Washington, pero es un espacio analizado. Hay que tomar en cuenta las proyecciones del Fondo Monetario, pero también es un reto para los ecuatorianos, no solamente para el gobierno, sino para todos nosotros, demostrar que podemos cambiar las cifras. Cambiar ya sea a través de producción agrícola, de agroindustria o la propia minería. Son retos que tenemos y lo que queremos todos es salir de esta crisis y la única forma es trabajar en equipo como Ecuador. Gracias nuevamente al economista Rodrigo Espinosa. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con Marcelo Larrea sobre temas de política ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques.
Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016, toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Marcelo Larrea, con el que queremos hablar sobre la situación política. Marcelo, vemos que los tiempos avanzan, la inscripción de candidaturas es en noviembre, se convoca elecciones en octubre, pero todavía no hay certeza cómo van a quedar los procesos de unidad de los diferentes sectores. ¿Cómo mira Marcelo Larrea lo que pasa en política en el país? Lo certero de pronto es que Alianza País va a sacar como candidato a Lenín Moreno y a Jorge Glass, no sabemos cuál de presidente o cuál de vicepresidente, pero ahí ya hay, por decir algo, un espacio claro. ¿Qué pasa en el resto del panorama político ecuatoriano? Bueno, en el caso del país es evidente que el único ámbito en el cual ellos pueden ampliar su radio de intervención política son ellos mismos, y por lo tanto les corresponde tomar su propia decisión y elegir su candidato. Hay otra candidatura, la de Guillermo Lasso, que está corriendo desde hace algunos años, y es de esperar que en los otros sectores prime la sensatez y se pueda construir una perspectiva política que convoque a la formación de una nueva mayoría política en el país. El país está avanzando hacia un gran abismo. Pero ¿cómo lograr si los unos y los otros dicen con ellos no vamos? Bueno, eso es lo que siempre ha caracterizado a la política ecuatoriana, pero las circunstancias en las que estamos viviendo abren la posibilidad de construir una alternativa que pueda expresar esa gran mayoría de ecuatorianos. Entiendo que según las encuestas más rigurosas, el 80% de ecuatorianos no tienen candidato. No quieren votar por las más rigurosas o las menos rigurosas, lo mínimo es del 60% todavía no saben por quién votar. O sea, más de la mitad, 65%. Más de la mitad no saben qué van a hacer en febrero. En consecuencia, los distintos candidatos de las distintas organizaciones políticas deben meditar acerca de la naturaleza de sus estrategias, cómo estas no están efectivamente representando la voluntad popular. Son los mismos datos de lo que ocurría en el primer trimestre de este año. Ya han saltado varias precandidaturas o varios candidatos a la arena y realmente el escenario no se ha modificado.
Por lo tanto, hay un espacio muy amplio para que con gran sensibilidad se escuche la voluntad de la ciudadanía, que quiere evidentemente un camino hacia adelante, no quiere ni el retorno al pasado, ni la continuidad del presente, quiere abrir una puerta hacia el futuro, quiere superar los problemas que se han heredado tanto de la partidocracia como de la correacracia, y está buscando una solución democrática. Esto es históricamente lo que pasa en el Ecuador. Si uno se remonta al inicio de la democracia, uno piensa en la candidatura de Roldós y Hurtado y era la fuerza del cambio, es decir, estamos hablando 70s, 80s, el país quería cambios. Y si vamos revisando cada proceso electoral, siempre hemos querido cambios. ¿Cómo garantizar que ese cambio puede ser encontrado en las elecciones de febrero? Porque si pensamos cada proceso, la candidatura que más cambio ofreció de pronto ganó, o la más novedosa de pronto ganó. Entonces, históricamente, ¿cómo analizar el comportamiento electoral ecuatoriano que sigue buscando cambio, sigue buscando seguridad y sigue buscando algo básico como el empleo? Hay dos elementos básicos en lo que tú señalas, Claudia. El uno es que hay una necesidad de transformaciones económicas, sociales, culturales profundas que están en curso y que a lo largo de todo este proceso que viene del 78 hasta acá se han manifestado de distintas formas, desde la fuerza del cambio de la campaña de Jaime Roldós del año 78 hasta lo que señalan las encuestas actuales, que la mayoría de ecuatorianos quieren un cambio radical. Pero vemos que nuevamente los eslogans antiguos están. Justicia social con libertad, lo escuchábamos desde el 78 y lo seguimos escuchando ahora. Pero eso señala que esos propósitos no se han cumplido y que lejos de que esas expectativas de transformación que la sociedad ecuatoriana las viene acunando desde hace mucho tiempo se cumplan, han sido abandonadas cuando no traicionadas groseramente. En consecuencia, ese es uno de los elementos, cuáles son los aspectos que deben cambiarse. Y claro, el país requiere una reforma política muy profunda, requiere la construcción de una nueva democracia, una democracia que corresponda a la nueva cultura que está surgiendo. La humanidad ha cambiado en los últimos años con la revolución de las telecomunicaciones como no ha cambiado en décadas, en siglos y en milenios. La humanidad ha cambiado en el tema tecnológico, pero sus necesidades siguen siendo las mismas. Sí, pero esto implica también cambios en la estructura política. La vieja forma de organizar la política autoritariamente y verticalmente, donde el dueño o el líder del partido decide y los demás actúan sumisamente como borregos, que se manifiestan no solamente en las tiendas verdes, sino en otras de distintos colores, tanto en la derecha como en la izquierda, representa la vieja política. Y eso está muriendo. Y es precisamente por eso que la gran mayoría del electorado ecuatoriano no encuentra una expresión política en las opciones que hasta el momento se le han planteado. Está promoviendo la necesidad de que se construya una alternativa que desplace a esa mayoría que en los últimos 9 años ha gobernado el país con enormes recursos económicos, con gran poder político y que efectivamente no ha cambiado nada. Seguimos peor que antes, el país sigue hundiéndose en la crisis, el campo está abandonado, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos está tirada a la basura, se habla de que se ha superado la pobreza, pero tenemos un crecimiento de la desnutrición infantil que se ha disparado del 6% en el 2005 al 24% en el 2015, de manera que no hay ninguna lucha seria contra la pobreza. Estos temas no se han resuelto. Y contra la pobreza y además se suman educación y salud. Ahora, Marcelo, uno piensa en nuevas estructuras, piensa en nuevas propuestas o posibilidades de candidaturas. Por un lado tenemos la presidencia de la República, pero por otro lado, y es fundamental pensar en la Asamblea Nacional. ¿Cómo lograr acuerdos? ¿Cómo lograr listas unificadas que tengan acuerdos mínimos que lleven hacia la Asamblea? Bueno, aquí hay un tema que es fundamental. El método electoral de Hunt excluye a las minorías. Por lo tanto, es indispensable que se construyan coaliciones políticas porque solamente la primera, la segunda y la tercera mayoría van a tener representación parlamentaria significativa en la Asamblea Nacional. Si las organizaciones políticas no observan este detalle, lo que podemos tener es una gran dispersión electoral que va a terminar beneficiando exclusivamente a la primera mayoría y reproduciendo un régimen hiperpresidencialista como el que hemos sufrido en los últimos años. Por lo tanto, esta es una constatación que todas las organizaciones políticas de todas las tendencias deben tener muy presente el momento en que van a elaborar sus listas de candidatos de la Asamblea Nacional. Obviamente esto pasa por un acuerdo de carácter político, un acuerdo programático, pero además hay líneas generales básicas que son transversales. El país requiere reinaugurar la justicia.
Hemos tenido serios problemas en la justicia en el Ecuador a lo largo de las últimas décadas. Se ha tratado de violentar la independencia del Poder Judicial. Cuando hubo independencia del Poder Judicial, hubo un presidente de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la prisión de un vicepresidente, y el vicepresidente tuvo que renunciar en un acto clarísimo de independencia del Poder Judicial. Pero eso ya no existe. Ahora lo que ocurre es todo lo contrario. Antes de emitir la sentencia, los jueces regresan a ver cuál es la orden del Poder Ejecutivo. Tenemos que construir un Poder Judicial independiente que garantice la justicia para todos, que pueda hacer funcionar la balanza de la justicia, que equilibra al más débil con el más poderoso. Por eso la balanza establece una señal de equidad. Pero aquí lo que ocurre es que el más poderoso ordena cómo obra la justicia y allana los intereses de todos. Entonces, esa es una línea transversal que todo ciudadano ecuatoriano... Uno puede hablar del tema de justicia, puede hablar del tema de impunidad, puede hablar de mejorar el tema económico, pero hay posibilidades, Marcelo, de lograr acuerdos y presentar listas y candidaturas conjuntas y de consenso entre los diferentes sectores políticos de la oposición. Bueno, no podemos cancelar la esperanza hasta el último momento. Este es un partido que termina el 20 de noviembre. Golpear las puertas de la sensibilidad de los líderes de las distintas tendencias políticas para construir un camino que tenga sentido. De otra manera, las elecciones del 17 van al abismo, tendremos un altísimo índice de abstención, de votos nulos, de votos blancos, que superarán ampliamente a la candidatura ganadora de la presidencia, y con eso tendremos un gobierno que no tenga legitimidad política. Entonces es hora de detenerse, de pensar, de reflexionar sobre las consecuencias graves de un escenario tan disperso y plantearnos la necesidad de construir una alternativa que pueda formar una nueva mayoría política con definiciones programáticas claras. ¿Y esta alternativa cómo puede sumar a izquierda y a derecha conjuntamente para presentar alternativa común? Bueno, este es un tema bastante complejo porque el país se enfrenta a dos escenarios. Uno, el de las líneas generales que deben ser debatidas y acordadas por todos. Hay que defender la soberanía de la nación. El señor Correa estuvo el viernes de la semana pasada en Galápagos entregando una carta náutica que mintió al país diciendo que es un tratado de límites, cuando una carta náutica es una carta de navegación. Lo grave de esa carta náutica es que sustituye nuestra soberanía territorial marítima sobre 200 millas por una zona económica exclusiva en la cual el Ecuador no tiene soberanía territorial, porque son aguas internacionales, y lo único que existe es prelación del Ecuador en la explotación de los recursos económicos de esas aguas. Por lo tanto, tenemos que recuperar nuestro mar territorial. Son más de 1 millón de kilómetros cuadrados que han sido enajenados por la adhesión a la Conmemar. El Ecuador siempre tuvo límites territoriales marítimos con Costa Rica, y siempre estuvo ahí las Galápagos, y ahora lo que nos están presentando como un salto hacia adelante es un enorme retroceso histórico que violenta la legislación y las luchas históricas de nuestra sociedad por la soberanía territorial marítima. Temas como estos deben ser de carácter transversal. No creo que haya un ecuatoriano que pueda ver con sensatez las cosas y diga: sí, regalemos nuestro mar territorial, regalemos nuestras montañas, regalemos nuestra Amazonía y enajenemos el país. Eso es absolutamente inadmisible. Por lo tanto, hay líneas transversales que pueden permitir un acuerdo que todos los ecuatorianos podamos suscribir. Pero además, obviamente, hay diferencias en las distintas apreciaciones sobre la legislación laboral, sobre la legislación económica, sobre los derechos de las personas, y esas tienen que debatirse con transparencia democráticamente. Y las elecciones son una ocasión para que las distintas tendencias expongan sus programas, habiliten la construcción de grandes consensos, construyan nuevas mayorías para superar la lamentable crisis económica, social, política y cultural que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Esperamos que así sea. Lo que dice Marcelo Larrea es muy claro. La esperanza está hasta el 20 de noviembre, donde se inscribirán las candidaturas. La esperanza de la oposición que busca lograr acuerdos, alianzas y fortalecer listas unificadas. Gracias a Marcelo Larrea, gracias a usted que nos ha acompañado el día de hoy y a lo largo de la semana. Queremos además recordar que este programa llega con el apoyo de Pan Bimbo Artesanal, también la Cooperativa Policía Nacional, Cheviplan y EMAPS El Agua de Quito. Con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.